Bien, nosotros de regreso aquí en nuestro espacio, el toque del mediodía. Miren, tengo en la línea telefónica al presidente de la ADP, Sixto Gavín, sobre el tema de los posibles contagios de 30 profesores, profesoras, en esta demarcación con el COVID-19. Buenas tardes, Sixto, gracias por recibir nuestra llamada, como siempre. Buenas tardes, hermano Roberto Neri, buenas tardes a todo el amplio público del toque de queda. A tus órdenes, Roberto. Sixto, en declaraciones que diste para nuestros medios, a nuestros reporteros Newman, decías que posiblemente hay 30 profesores infectados de COVID. Ayer tuvimos vía telefónica también a la directora regional de salud de educación, María Guadalupe Bruno, que decía que todavía no han recibido los resultados de la prueba, pero a nivel nacional se ha estado hablando, incluso a nivel internacional, de que hay varios profesores, más de 30 profesores positivos con el COVID-19. Bueno, ciertamente, o sea, los 30 profesores que ayer se aumentaron a 33, aumentó a 33 la cantidad por 3 nuevos reportes que recibimos, no es el resultado de las pruebas que ha estado realizando esta semana la Dirección Regional y el Ministerio, la Dirección Provincial de Salud Pública en el local de la ADP, porque esas aún no han salido. Realizaron el lunes 325 pruebas, ayer realizaron el martes 204 y ayer miércoles 204 también, y hoy se encuentra la Dirección Provincial de Salud en el distrito, en la seccional de Castillo, realizando las pruebas. Los 33 casos que entre la seccional de Las Guaranas y la de San Francisco de Macorís, que compartimos el distrito 0705, y que además en San Francisco está el distrito 0706, es el resultado de las pruebas que se realizaron los docentes al sentir síntomas en laboratorios reconocidos del país que realizan las pruebas, y otros que se la habían realizado anteriormente por su propia iniciativa a través de salud pública. O sea que, aún sin haber recibido todavía los resultados de las más de 500 pruebas que se realizaron en San Francisco en los primeros, de lunes a miércoles, aún sin recibir esos resultados, ya llevamos identificados con las copias de las pruebas en las manos 33 docentes contagiados del COVID. O sea, tenemos 33 docentes con pruebas ya positivas de COVID-19. Sí, claro que sí, que no son el resultado de las pruebas que está realizando Salud Pública, esas aún no han salido. Ok, entonces escúchame, Cito, ahí puede haber la confusión porque ayer la directora María Guadalupe decía que todavía ella no tenía los resultados. Aparentemente ella está esperando los resultados de las pruebas que hizo Salud Pública, no las pruebas privadas, pero si ya están positivos, sea con una prueba u otra. Cito, al mismo tiempo quiero saber que cómo, mucha gente se ha preguntado cómo estos maestros se han contagiado, se han sido en los recintos escolares o se ha sido en sus casas o en su diario vivir, porque se entiende que las clases no son presenciales y que los maestros, algunos están desde su casa, los docentes, y otros están desde algunas escuelas. Explícanos un poquito este punto. Bueno, mira, lo primero es que sobre los casos que hemos dado, los datos que hemos dado con precisión de los contagiados, es porque tanto las unidades de base de la ADP, que existe una unidad de base en cada centro educativo, como también las direcciones de los centros nos han hecho llegar los resultados. En segundo lugar, hay dos cosas. Primero, quienes están en sus casas son los estudiantes. Todo el magisterio, desde que iniciamos la docencia el 2 de noviembre, estamos
en los centros educativos, excepto aquellos docentes muy vulnerables, que diabéticos, hipertensos, con más de 60 años de edad. Esos son los únicos, y no son tantos, que están en el teletrabajo desde sus hogares. ¿Qué ocurre? Bueno, que imagínate muchos docentes que tienen que transportarse, tienen que ir al centro a través de transporte público porque no tienen vehículos propios. Ese es un elemento que puede contribuir al contagio. La propia presencia en el centro educativo para entrega de cuadernillos, para entrega de kit de alimentos, para recibir padres, en fin. Lo cierto es que la única actividad que se está desarrollando es la docencia, el contacto con los estudiantes, que se está haciendo a distancia. Sin embargo, todos los maestros y maestras están a diario en los centros. Y el segundo elemento es que hay un rebrote reconocido por el Ministerio de Salud Pública en 5 provincias del país. Y eso ha aumentado. Ayer yo participé de un encuentro de la región este que organizó la ADP con los presidentes de las seccionales de la región este. Y ahí, en esa región, en el caso de San Pedro de Macorís, en el caso de Atomayor, en el caso del Ceibo, han aumentado también casos de contagio de maestros, de miembros del personal de apoyo también, porque conserjes, guardianes, serenos, jardineros forman parte del personal docente en los centros educativos. Y ayer el Ministerio de Salud Pública tuvo que intervenir el Liceo Unión Panamericana de la capital. O sea que hay un rebrote que ha estado afectando de manera sensible al sector educativo, porque es uno de los sectores Eso quiero puntualizar, Sisto, y ya con esto, pues sé que está en medio de una actividad. Le preguntaba también a la directora regional de Educación, Guadalupe, ¿qué plan tienen ustedes en el tema de que estos profesores automáticamente tienen que irse a una cuarentena? Entonces no podrán asistir a los centros para seguir dándole ese mantenimiento a los estudiantes a distancia, ese apoyo en las clases. ¿Cómo afecta esto al proceso ya tronchado que tenemos del año escolar? Bueno, afecta. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Los maestros y maestras hemos estado en los centros educativos. Sin embargo, los maestros han estado en los centros educativos. Sin embargo, la conexión de la mayoría de los docentes con la mayoría de los estudiantes no se está dando desde el propio centro educativo por la falta de internet. Sabemos que no hay tal docencia virtual, que no sea por WhatsApp. Lo que hay es radio y televisión fundamentalmente y los cuadernillos. Entonces, a donde han llegado. Entonces, el maestro que está en la escuela, cuando llega que sale a las 12 del mediodía, que si es tan extendida, entonces cuando llega a su casa, tiene que sentarse a las 3 de la tarde a ver la clase modelo del profesor modelo por televisión, a escucharla por radio, para entonces proceder a realizar las asignaciones a los estudiantes. O sea que los maestros estamos en los centros, pero desde los centros, desde el más del 80%, no hay manera desde ahí de conectarse con los estudiantes porque no está la capacidad digital. Bueno, entonces debemos decir... Ahora bien, los maestros y maestras que han tenido que asumir el teletrabajo no se han parado, excepto aquellos que están en la situación de contagio, que se encuentran muy de manera que no se encuentren muy bien de salud, y algunos que están ingresados en centros clínicos, pero los centros educativos, los equipos de gestión y los otros profesores, con el compromiso que tienen, garantizan que otro docente continúe asumiendo el teletrabajo y estamos trabajando en equipo, buscando realmente la manera de cómo no se
detiene la modalidad a distancia y el contacto con los estudiantes. Además, hemos decidido asumir la rotación del personal en un 50% de asistencia a los centros, que está contemplado dentro del protocolo general de las autoridades sanitarias, de que si en una escuela hay 57 profesores, como ocurre en la Félix Ramón Fernández, que hay casi 60 maestros, y ayer tuvieron que asumir cuarentena o teletrabajo desde los hogares, porque ahí salieron positivos. O sea, algunos docentes. Entonces, ajá, se procede a rotar ya medida, el personal. pero a continuar el trabajo desde sí, Sisto, y ya con esto finalizo, quiere decir que la cuarentena, que odiadas por muchos, por otro aceptada, y que ya con este estado de emergencia que fue aprobado por el Congreso por 45 días más, es efectiva, porque imagínate tú, si en las clases, en las escuelas principalmente, que hay padres que están todavía reclamando que se dé clase presencial, imagínate tú con este brote de los profesores, hubiese estado en este momento la clase presencial y hubiese sido un desastre de fuerza mayor. Así es. Hay dos cosas que son positivas, que si se hubiesen aplicado desde el principio, cuando comenzó la pandemia o cuando se produjo el punto más álgido del COVID en el país, es combinar realización de pruebas, porque permite identificar el nivel de contagio, ¿verdad? Y entonces establecer la cadena para tomar medidas por parte de las autoridades sanitarias y de parte de todos, y asumir la disciplina social que implica la cuarentena, el cuidado que se debe tener. En este caso, la cuarentena de esos docentes es teletrabajo desde la casa, pero está claro que esos dos elementos son los que pueden garantizar tener efectividad. Realización de pruebas. Eso es así. Como tú eso es así. Gracias, Sisto Gavín. Lo presencial o semipresencial, me parece que debíamos esperar todavía. Sí. Escuchamos sectores, respetamos su opinión, pero imagínate este rebrote en esta hubiese sido un desastre de fuerza mayor. Gracias, Sisto Gavín, presidente de la ADP, por permitirnos y aclararnos estos puntos sobre los profesores que ya suben a 33 positivos con COVID-19.